Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. No por esperada y anunciada, pues no deja de ser la noticia de la semana, la noticia del año. Oye, una noticia muy importante para el golf español. Esa confirmación, ya sí, ahora sí, por fin oficial, de que la Ryder Cup de 2031 se disputará en España, concretamente en Camiral Golf Wellness, en Girona, en la provincia de Girona, en Caldes de Malavella, en lo que todos hemos conocido siempre como el PGA de Cataluña, pero que desde hace unos años es Camiral, cambió de marca. Así que, bueno, pues vamos a hablar mucho de eso, claro, de esa Ryder Cup, de lo que nos espera en 2031, de todo, de cómo ha sido también todo este proceso largo, de las buenas noticias que trae consigo también la Ryder y de muchas otras cosas más, de todos los torneos que tenemos esta semana en vivo y que seguro que nos van a dar mucho que hablar. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 24 de julio. Ya estamos acabando el mes de julio, se han acabado ya los grandes, lo que nos queda es la Ryder, que no es poco, como grandes acontecimientos, nos queda un montón de cosas y torneos y demás, pero como grandes acontecimientos la Ryder, y precisamente nos queda la Ryder de Bethpage y esta semana pues lo que se ha llevado todos los titulares de habidos y por haber, pues evidentemente esa Ryder Cup de 2031 en España. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no echas de menos a nadie hace un tiempo ya en esta bola provisional? No he hecho a nadie de menos. Tampoco somos tantos, ¿eh? Sí. No solo no la he hecho de menos yo, fíjate, ya sé por dónde vas. No solo no la he hecho de menos yo, sino algunos oyentes que han preguntado, Han preguntado por las golondrinas. Sí, señor. Sí, señor. A esas te referías, ¿no? Que conste que no hemos hablado antes, ¿eh? A ver, es un pequeño paréntesis golondrinil. Estival. ¿Qué te parece el palabra? Golondrinil, precioso, me ¿no? parece muy bonito. Paréntesis golondrinil. Nada, o sea, sin acudir a ningún medio o fuente especializada, simplemente así para explicarlo un poco, hombre. Sí, por favor. ¿No te has mudado de casa, por ejemplo? No. No, pero no tiene que ver. Me estoy refiriendo a las costumbres y usos de las golondrinas. Sí. Entonces, llegan su primera migración, o sea, cuando vienen a España es eso, ¿no? A finales del invierno, principios de la primavera, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Y luego, no, es que yo le estaba dando vuelta, pero ¿y por qué ya no están? Si esto todavía, digamos, o sea, te quiero decir, no estamos tan lejos de la primavera, ¿por qué? Y de bueno, y efectivamente, vuelven a irse, paulatinamente empiezan a marcharse, a regresar a África a partir de julio. Entonces tiene ya todo el sentido del mundo, que no estén, ¿no? O sea, que se han ido, vamos. Y claro, ¿no? Y yo pensaba, ya, pero y los, fíjate si soy un ignorante, ¿no? Y yo pensaba, ¿y los polluelos? Pues no han tenido tiempo de desarrollarse realmente, ¿no? Han salido ya, han saltado ya del nido, han volado ya del nido. Sí. Bueno, pues sí. O sea, la nidada no viene a ser más de entre 17 y 21 días. Ajá. Tarda el polluelo en volar. En dar el salto. Y igual que nosotros. De hecho, hay veces que tienen tiempo las parejas de golondrinas a poner dos nidadas, ¿no? A reproducir dos veces. A tener dos cámaras, exactamente, ¿no? Sí. Ah, vale, así pues, que bueno, perfecto. No, o sea, que es que no están las golondrinas. No, yo pensaba que habías tomado algún tipo de determinación, bunkerización. No, contra ellas no, contra ellas evidentemente no. Digo que igual habías, no sé, cerrado ventanas, habías aislado aquello de alguna manera que es que no se les oía ya. Pero no, es que no están, ¿no? No están, efectivamente, se han ido. Ah, mira. Curioso. También entiendo que a lo mejor en lugares como Sevilla, tan calurosos, sí.
la estancia es lo más corta posible, porque claro, es que llegan en primavera, pero es que luego les vuelve a apretar, les aprieta muchísimo Claro. el calor, ¿no? Así que, bueno, claro que tiene Bueno, pues gracia, nada. hombre, tiene gracia Bueno, el pues mundo golondrinil. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año Me que caen viene. muy bien, ¿eh? Me caen muy bien las golondrinas. Sí, muy hombre, bien. es un Estoy pájaro. encantado de recibirlas todos los años en mi casa, que tengo 2 nidos, ¿eh? 2 nidos Dos. aquí, a la vera de mi... Ah, muy bien. 2 nidos, sí, Ajá. de golondrina. Mira. Que, o sea que ya hay que esperarlas hasta marzo, más o menos. Marzo, abril Sí, del año que viene. abril, sí. Marzo, exacto. abril del año que viene. Bueno, pues ya lo saben. Hasta marzo, abril del año que viene, esperándolas ahí con los brazos abiertos a las golondrinas. ¿Y de dónde vienen, David? Sabemos más. De sabemos África, más. de África. Vienen de África. y se van a África. Sí, a ver, se Pues van entonces a se van África. al calor, ¿no? Espérate, que es que no sé, de verdad que no tengo ninguna... Pues tengo la misma información que tú, pero un poquito más porque me he metido en... Claro, así yo no tengo nada. Yo no se tengo van nada. a África, o sea, se van a África, pero no sé si vienen de África, la verdad. Ajá. Ah, mm, No, es que a mí a bote pronto sí, vienen de África. vienen de África, ¿no? Sí, Vale. sí, vienen de África. Pasan el invierno en África, que hay temperaturas obviamente más Más templadas, suaves. mejores, Ujú. y vuelven aquí, exacto, a tener las crías, básicamente, ¿no? Claro. Pero entonces ahora entienden, ahora vuelven a más calor también, ¿no? Pues si se vuelven a África ahora en Sí, junio, eso es lo que no se entiende muy bien. No sé Claro. a dónde van exactamente, Ya. pero se marchan del calor, no sé a dónde irán. Ahí ya Claro. me Vale. coges, hijo mío. Bueno, No, ya está. no pasa- Iremos ahondando. Eso. Iremos ahondando. Iremos Que sabiendo no tengo más. ni idea de golondrina, simplemente... Pero bueno, esto es como hacemos en La Tasca, ¿eh? Esto es como hacemos en La Claro. Tasca, el otro podcast Sí, donde estamos siendo muy felices cada semana. Lanzamos temas, reconocemos abiertamente que no somos expertos No, en ellos, no lo somos. bueno, en unos más que en otros, y bueno, para que la gente ya ahora póngase usted con el mundo golondrina. Hagan algo, no todo lo vamos a hacer nosotros. Por cierto, la golondrina es una de esas especies de aves, que hay unas cuantas, ¿eh? Que la pareja que se forma, macho y hembra, es para toda la vida. Ajá. No me digas que no te caen bien. Sí, me caen bien y son pacientes, claramente, son pacientes, o sea, forman familia, ¿no? Se puede decir, forman familia. Sí, pero viven poco, ¿eh? Una golondrina vive ¿Ah, sí? en torno a los 4 o 5 años. Sí, Bueno. sí. Bueno, no está mal, ¿eh? 4 o 5 años, un pájaro tan pequeñito, está bien. Sí, bueno, pero pobrecillos. A ver, pobrecillos no, que va muy rápido, ¿no? Si nosotros decimos que hay que aprovechar la vida, que va muy rápida. No lo he dicho yo, lo ha dicho Lo ha dicho el de siempre. El de siempre. El paquete, lo ha dicho el paquete. Sí, pues imagínate una golondrina. Fíjate. Claro, así están, Claro. espitosas en todo momento. ¿Cómo llevan el carpe diem las golondrinas? Imagínate. Que bueno, que las esperaremos, ¿eh? Cerramos paréntesis. Sí, Cerramos las esperaremos el paréntesis. año que viene y iremos aportando más cosas sobre las golondrinas, poco a poco, conforme nos vayan enterando o nos vayan contando, que también seguro que entre todos nuestros oyentes tenemos expertos también en el mundo del golondrinaje. David, bueno, que eso, ¿no? Que la Raider, ¿no? Que bueno, que se hace mucho tiempo que ya se viene hablando, que se daba por hecho, que parecía que iba a ser inmediatamente, ¿no? Lo recordamos un poco cronológicamente. Yo creo que fue a finales del año pasado, ¿no? En octubre del año pasado, cuando nosotros, precisamente nosotros, además, publicamos que la Raider iba a ser en Cataluña, que ya estaba totalmente decidido, en Camiral, y de hecho decíamos, y vamos, antes de que acabe el año ya se va a anunciar, vamos, que prácticamente que quedan en 2 semanas, en noviembre, mitad de noviembre, se va a saber ya, se va a hacer ya oficial el anuncio. Bueno, pues no, el anuncio, como ustedes se han dado cuenta, se ha hecho esperar, las cosas de Palacio van muy despacio con el tema de los políticos y las partidas presupuestarias y las batallas en las que están ellos metidos habitualmente, y como esto es un tema tan político, el tema de la Ryder Cup, ¿no? Que al final incluye a todas las administraciones, no es una cosa solo de Cataluña o solo de Girona en este caso, sino que incluye a todas las administraciones del país. Pues evidentemente ha ido bastante más lento de lo que pensábamos, pero ya está, ya es oficial, ya es seguro, ya se puede decir a viva voz, España va a tener una segunda Ryder Cup, lo cual me parece un pelotazo, o sea, de verdad que me parece un pelotazo, o sea, que hay que darse cuenta de que España va a tener una segunda Ryder Cup antes de que Alemania tenga siquiera la primera.
por ejemplo, por poner el ejemplo de Alemania. Es verdad que en Italia ha habido, es verdad que en Francia ha habido, pero en Alemania, por ejemplo, no ha habido Ryder Cup. Y, por ejemplo, sí ya tenemos 2 en España, ¿no? Me parece que es para sacar Sí, bueno, ¿cuántas veces hemos hablado del peso del golf español en la Ryder Cup? Es una manera más de confirmarlo, ¿no? O de subrayarlo. Sí, es así. Sí. El peso español en la Ryder Cup ha sido más o menos puntual, pero absolutamente determinante. Absolutamente determinante para darle un giro a esta competición. Esto es así. A quien le guste un poco menos, que supongo que no será español, pues que rabie. que se aguante, todo lo que quiera. que se aguante, que es lo que hay, vamos. Pero es así. Pero es que además, no sé, los grandes protagonistas o las grandes vacas sagradas de la historia desde que el equipo europeo juega como tal, no han tenido nunca ningún problema en reconocerlo. Es que es así. Ahora hablaremos de Colin Montgomery, unas declaraciones que ha dado a Tengol, precisamente, a nuestro compañero Manu Arenas, y una vez más, ¿no? Se vuelve a demostrar, ¿no? Es así. O sea, ya la Ryder, el equipo europeo, no se entiende casi sin esa aportación, sin ese continuo suministro de, vamos a llamarlo, de pasión o de esa manera, ¿no? de entender la competición. Sí. Pero es así, marcada la línea por ya sabemos quién, el señor Ballesteros. Exacto. Y después cogido muy bien el hilo por otros representantes que han ido llegando, ¿no? Y es brutal, ¿no? Yo siempre animo al mundo friquismo, siempre animo a que realmente rebusquen e investiguen. Bueno, investigar, no sé si a esto se le puede llamar investigación, ¿no? Pero sí, que rebusquen, que miren, ¿no? Que saquen datos de todo lo que han hecho los golfistas españoles en la Ryder, y verdaderamente es muy, te diría que hasta emocionante, ¿no? Todo lo que fue ocurriendo en su día, ¿no? Los números son tremendos, Los números son tremendos. Es más, como hemos contado muchas veces, el origen o una de las causas fundamentales o principales de que Europa pasase a jugar como Europa, en vez de ser Gran Bretaña e Irlanda, que era lo que era en ese momento, en 1977, es la última vez que juegan Gran Bretaña e Irlanda como tal. Una de las causas principales, decía, fue precisamente la irrupción de Severiano Ballesteros. Claro. Es que fue así, ¿no? O sea, Jack Nicklaus lo ha contado varias veces, ¿no? O en general se ha contado varias veces. Fíjate que no sé si Jack Nicklaus se lo he leído o se lo he escuchado de una manera de así su literal, palabra, pero ¿no? es una historia que es real y que se ha contado muchas veces, ¿no? Como Jack Nicklaus, ante la irrupción de Seve, hay que acordarse que Seve pega aquel pelotazo en aquel British en 1976, ¿no? En Royal Birkdale, creo recordar. Uh-huh. Ahora lo mío, tampoco pasa Sí. nada. Donde disputa el triunfo precisamente a Jack Nicklaus y a Johnny Miller, Sí. un chaval de 19 años, esto de dónde ha salido. Bueno, pues se juega una última Ryder, digamos, a la vieja usanza en el 77, un año después, y ya a partir de ahí, con la figura de Seve, y no solo Seve, ¿no? Otros torneos jornada como Langer, ¿no? Que también estaban saliendo, que no eran, digamos, británicos, pues, pero vamos, básicamente Seve, ¿no? Oye, ¿por qué no ampliamos esto a Europa? Van a meter ahí a un jugador como Seve y a ver si le damos a esto le metemos otra marcha a esto, porque es que viene como que estando infumable. Un visionario, Nicklaus, en el fondo. En el fondo, un visionario para la competición, a Estados Unidos casi que le venía mejor que no entrara a Europa, pero es que realmente para la competición fue un antes y un después, ¿no? Lo estabas diciendo tú ahora mismo. Claro. Iba a terminar muriendo, Iba a terminar muriendo. Sí, iba de mal en peor, ¿no? Iba de mal en peor y realmente... No sé si hubiese muerto. Realmente Estados Unidos siempre le dio su sitio a la Ryder, O sea, si tú te coges la historia de la Ryder, la historia de los equipos americanos, a pesar de que ganaran tantas veces, siempre vinieron los mejores, o prácticamente, sí. ¿no? O sea, que siempre le dieron su sitio y siempre quisieron demostrar quién mandaba aquí. Eso es un poco como yo lo veo, ¿no? Por muy que, aunque ya el torneo no hubiese cogido el vuelo o el prestigio que se pensaba,
o que Estados Unidos siempre le dio, o sea, tú te vas cogiendo todos los equipos y dices, oye, si es que venían los mejores. No hubo nunca nadie que renunciara a jugar la Ryder, ¿no? No hubo ningún jugador que fuera famoso porque dijo, yo no voy este año a jugar la Ryder. Nunca lo hubo, ¿no? Así, por lo menos que sea famosa la historia o que sea conocida, ¿no? Así a bote no te sé decir, ¿eh? Ya. Puede que hubiese alguna. A mí me suena, por ejemplo, que Byron Nelson no estaba muy por la labor. Ya. Pero la jugó, ¿eh? La Sí. jugó. Sí. Bueno, seguramente hubo alguna gran estrella americana que no jugó todas las que pudo haber jugado, ¿no? Sí. Pero no, son excepciones y puntuales, además. Sí, bueno, hay una excepción. Tú dices, no, igual no hubiera muerto, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo de la Walker Cup, ¿no? La Walker Cup es lo mismo, pero en amateur, en competición amateur, ¿no? Y se enfrentan Estados Unidos contra Gran Bretaña e Irlanda. Y se sigue disputando. Ahora, la verdad es que la Walker Cup, pues, a ver, está bien, pero es que el palmarés es 39 victorias de Estados Unidos contra 9 de Gran Bretaña e Irlanda. O sea, es que realmente, competitivamente hablando, pues ha perdido mucho, la verdad. Pero es un buen ejemplo, ahí está. Sí. Es un buen ejemplo, ahí está. Lo que ha perdido también fuerza es el golf amateur. Es que el golf amateur, cuando se crea la Walker Cup, claro, es, pues te diría que prácticamente igual de importante que el profesional. Y luego eso se ha ido transformando, ¿no? De alguna manera. Pero ahí está la Walker Cup. También es una buena manera de verlo, ¿no? Sí, totalmente. Pues seguramente seguiría estando la Ryder, pero bueno, pues como una cuestión menor. Sí que decir, no habría tanto enviado especial, ¿no? Ni tantísima gente en el TL 1, ni en el del 2, ni en el de ningún lado, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, la Walker Cup empieza antes que la Ryder Cup. O sea, es anterior a la Ryder Cup históricamente. Sí. La primera edición es de 1922, ¿no? Mientras que la Ryder fue en 1927, ¿no? La primera edición. O sea que, bueno, ahí está, ¿no? O sea, que es una competición histórica. Y qué vamos a decir de esos primeros años con Don Bobby Jones, ¿no? Del que vamos a hablar, ¿eh? Del que vamos a hablar en esta bola provisional, de Bobby Jones. Y ya verán, no se lo pierdan porque la historia es apasionante. Que, David, a mí lo que más me... Bueno, aparte, por supuesto, de tener la Ryder, ¿no? De lo que hace, ¿no? De lo que convierte, ¿no? Hemos tenido el ejemplo de Valderrama, ¿no? Desde 1997, como de repente, pues de pronto, ¿no? De la noche a la mañana te conviertes en un destino absoluto, ¿no? Para muchos jugadores. O sea, todo lo que conlleva económicamente, que es obvio, deportivamente ni te cuento, una Ryder Cup. Pero a mí de las consecuencias que más me gustan es la de que desde el año que viene ya, desde 2026, vamos a tener ya un torneo del circuito europeo garantizado y hasta 2031, pues allí, precisamente en Cataluña. Vamos a tener un torneo más en España, que se va a jugar, ya digo, desde el 26 hasta el 31. Eso está ya garantizado. Eso sí, los primeros años no van a ser en Camiral, porque los primeros años, obviamente, en Camiral van a tener que efectuar bastantes obras, para realizar ese campo, ¿no? Del que ya hemos hablado, que va a ser un composite, una mezcla, ¿no? Una mezcla de los dos recorridos de 18 hoyos que hay allí en Camiral. Y los 3 últimos años seguramente, a partir ya de 31, 30 y 29, esos 3 últimos años ya sí será en Camiral y será banco de pruebas para la Ryder Cup. Pero yo creo que sin duda esa es una de las grandes noticias, ¿no? De asegurarnos Open de España, que lo damos por hecho, por supuesto, más otro torneo seguro de aquí hasta 2031. Sí, porque además hay que decir que hay muchas posibilidades. Evidentemente esto no está confirmado, ¿no? Porque luego los calendarios se van haciendo casi año a año. Pero es muy, muy, muy probable que ese torneo en Cataluña en Camiral se juegue, en Camiral o donde sea esos 2-3 primeros años, ¿no? Uh-huh. Que será también en Cataluña, o sea, obviamente. Sí. No será en Camiral, pero será en Cataluña con casi total seguridad. Bueno, decía que es muy probable que se juegue también en otoño, que como hemos visto, yo diría que es ahora mismo el tramo del calendario más interesante, ¿no? Más bonito, sí, del circuito europeo, ¿no? Entonces, ya tener 2 torneos y tenerlos precisamente en ese tramo del calendario, es que da mucho juego y lo vamos a ir viendo, como ocurre con el Open de España, ¿no? Cuántos chavales hemos visto debutar, cuántas historietas hemos podido contar, cuántos amateurs o neoprofesionales se han beneficiado de eso, de tener esa oportunidad de
de ir entrando en faena, eso por un lado. Y luego, mira, la Ryder de 2031, si nos vamos a 1997, sí, pues mira, le habremos dado más o menos novelería al asunto, pero es que John Ram surge de allí, es que John Ram... sí, es verdad. Tantas veces se ha contado, ¿no? Insisto, esto luego se puede adornar un poquito más o un poquito menos, y fue un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de vamos a decir, casualidades incluso, pero el hecho es que la familia Ram de alguna manera se sube al tren del golf, a partir de aquellas Ryder, ¿no? Totalmente. Eso fue así, ¿no? Tú lo hablas con Ed Horta, el padre de John, y te lo dice, y dice... Sí, luego pasaron otras muchas más cosas, ¿no? Y además nadie te garantiza que vaya a salir precisamente un John Ram, ¿no? De cada Ryder jugada en España, ¿no? Pero sí que es reflejo de que eso ocurre, estas cosas ocurren. O sea, una cita tan bestial como una Ryder Cup dispara, ¿no? Pues, por ejemplo, la afición de unos niños al golf. Claro, es que es así, totalmente, ¿no? O sea, es algo de lo que se va a hablar mucho, que va a tener mucha exposición y bueno, y sí, es parece hacer que golf. no, pero... Sí, hace pero, golf, hace camino. Sí, totalmente. Y además que sí, es que el ejemplo, no has podido poner un ejemplo mejor, David, porque no hay literatura, en esa historia de John Ram hay poca literatura. O sea, es que es lo que cuenta su familia, es lo que cuentan sus padres, que su contacto con el golf no existía hasta Valderrama y que allí, viendo esa Ryder Cup con un amigo que sí, que era un loco del golf, ahí es cuando deciden ponerse a practicar. Dice, bueno, pues vamos a ver qué tal es esto, vamos a practicar este deporte a ver por dónde sale. Y evidentemente, si ellos no hubieran ido a Valderrama, pues seguramente no hubieran empezado a jugar al golf y no se lo hubieran transmitido a sus hijos. Con lo cual, pues efectivamente, eso sale de ahí. Bueno, ¿no? De hecho, era un grupo de amigos en el que la mayoría lo que hacía era una partida de pádel, ¿sí? Semanal. Era un grupo de amigos que quedaba para jugar al pádel. Y dentro de ese grupo de amigos, si no estoy equivocando ahora mucho la historia, estaba un alto directivo de la federación, me parece que era vicepresidente, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del nombre, Alejandro? No me acuerdo. Se nos lo han contado, pero no me acuerdo. No, espérate, lo voy a buscar. Vas a buscar el nombre, ¿no? De ese vicepresidente de la Federación Española, ¿no? Creo, ¿no? Vicepresidente que exactamente. Que estaba en esos partidos de pádel y que dijo, oye, hay una Ryder Cup en el 90, ahí en octubre tenemos una Ryder Cup ahí en Valderrama, ¿por qué no hacemos un viaje todos juntos y veis aquello y veis lo que es el golf y veis lo que supone una Ryder, que es al fin y al cabo, pues es un acontecimiento brutal, ¿no? Es uno de los grandes acontecimientos deportivos iba a decir de la historia, del deporte. Mira, mira, te lo voy a contar bien, porque la contamos en las primeras páginas de aquel libro que escribimos, John Ram, señalado por los dioses. Sí. Pues mira, te leo textualmente. Antes de que aquella Ryder del 97 se disputara, Ed Horta, padre de John Ram, jugaba su partido semanal de pádel con algunos amigos. Para contarlo bien, ¿eh? Sí. Dos de ellos, José Luis Esquiroz y Javier Imaz, conocían al que era entonces vicepresidente de la Federación Española de Golf, Gonzalo Guzmán. Uh-huh. Y fue él quien les animó a asistir al gran evento en Valderrama, facilitándoles además unas invitaciones. Pues ahí lo tienes. O sea, no es que Gonzalo Guzmán jugase al pádel con ellos, pero dos de los amigos que jugaban al pádel pues tenían amistad con él. Claro. O sea, Gonzalo Guzmán es el responsable de que John Ram sea lo que es a día de hoy. Es el primer iniciador. Pues sí, así son las cosas, ¿no? Y volverá a ocurrir, ¿no? El vicepresidente de turno en 2031, pues no sé si conocerá a dos que juegan al pádel o a dos que juegan al fútbol, pero le dirá, oye, ¿por qué no venís a mirar? Que eso es un pelotazo, va a estar divertidísimo. Y ahí tienes Y efectivamente está divertidísimo y dice, yo esto lo voy a probar. Ahí tienes el origen de la eclosión de Felipe Ramírez, que como todos sabemos va a ser un grandísimo jugador a partir de 2050. Tú sabes que estas cosas las carga el diablo y que al final resulta que hay un puñetero Felipe Ramírez que no se sabe muy bien de dónde ha salido dentro de 30 años ganando torneos, ¿eh? Y se harán los cortes de este audio de ganando el Gran Slam. Imagínate, aparece Felipe Ramírez con 18 años, gana el Master, el PGA, el US Open y el Open, y dice, y ahora me retiro.
que me voy a dedicar al tenis. Exacto. Don Felipe, haga usted lo que quiera, don Felipe, después de lo que acabas de hacer. Bueno, que esa es la gran noticia, que mañana, estamos a jueves, ya saben, ¿no? Que la bola provisional normalmente se graba lunes y jueves. Mañana viernes va a haber una presentación oficial en Camiral de esta Ryder Cup, y ahí pues seguramente conoceremos algunos detalles. No creo que se vayan a dar demasiados, pero bueno, algunos detalles más seguro, ¿no? Sobre cómo va a ser ese campo, ¿no? Cómo va a ser esa mezcla de campos. Igual hasta nos indican o nos confirman ya dónde va a estar el tee del 1, ¿no? Que por lo que habíamos sabido, David, no sé, tú tienes mejor memoria que yo, pero iba a ser como en el actual hoyo 3, ¿puede ser? Del Stadium Course. No te acuerdas, ¿no? Yo no tampoco. me acuerdo. Bueno, está escrito, ¿eh? Sí, está escrito cuando... pasado noviembre o así, ¿no? Lo escribimos cuando pensábamos nosotros que se iba a hacer oficial en diciembre. Sí. Oye, tampoco ha sido para tanto, han sido 8 meses más, 7, 8 meses más. Nada. Por favor. Nos ha dado tiempo a disfrutar de las golondrinas, no pasa absolutamente nada. Todo el periodo golondrinige. Que sí, eso, bueno, pues vamos, se sabremos seguramente algún detalle más y ya veremos por dónde respira, ¿no? Por dónde respira todo este proyecto, este megaproyecto. Oye, igual que, hay que decir todo, ¿no? Igual que el hecho de que la Ryder Cup de Valderrama, digamos que el gran responsable o el hombre que se llevó, que fue el factotum de que la Ryder fuera a Valderrama o que viniera a España fue Severiano Ballesteros, hay que decir que en este caso el factotum de que la Ryder haya terminado por fin en Camiral después de muchos esfuerzos, ha sido Dennis O'Brien, el empresario irlandés que al final es el dueño del complejo de Camiral, y que desde siempre apostó por la Ryder allí, ¿no? En Camiral. Y oye, y que ha habido... Bueno, yo añadiría a Ángel Gallardo, por supuesto, que ha sido mano derecha de este hombre mucho tiempo, precisamente en Camiral, ¿no? Él es el diseñador de aquellos campos. No sé si de los dos, creo que sí, ¿no, Alejandro? Sí. Ángel Gallardo diseñó los dos campos, ¿no? Sí, correcto. Sí, Ángel no Gallardo. estás muy seguro, ¿no? No estoy muy seguro, la verdad, no estoy muy seguro. Si no lo diseñó, estuvo encima de ellos, desde luego, o sea... Es que hay dos maneras de decir correcto, es correcto o... correcto. Sí, pues correcto. pudiera ser que sí. Es correcto. No, yo tampoco estoy muy seguro. Juraría que sí, que Ángel Gallardo es el diseñador de los dos campos de Camiral. Y ha sido también un peso pesado, ¿eh? Solamente por la barrida que ha dado Ángel Gallardo, dicho, por supuesto, en el mejor de los sentidos. No, y porque Ángel Gallardo, quieras que no, pues no ha dejado de tener cargos en el circuito europeo y de estar presente en reuniones muy importantes, y concretamente con todo el tema de la Ryder, pues ha estado siempre muy encima y tiene también mucho peso en que todo esto haya ocurrido finalmente. Sin duda. Sí, yo los pondría a la par. O sea, está muy bien traído el nombre de Ángel Gallardo porque lo pondría a la par con el de Dennis O'Brien, ¿no? Son los dos grandes artífices de que esto se haya podido llevar a cabo y de que sea una realidad, ¿no? Y qué satisfacción para Ángel Gallardo, que además él siempre concibió, ¿verdad?, esos campos como sede de la Ryder. O sea, él siempre pensó en eso, siempre pensó en grande y siempre pensó en la idea de que ahí algún día debía disputarse una Ryder Cup. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está hecho realidad en 2031. ¿Tú te atreves a mojarte con quién va a ser el capitán de Europa en 2031? Porque Jon Rahm tiene claro que va a ser Sergio García. O que debería ser Sergio García. Bueno, no lo sé, sinceramente. No es fácil, ¿eh? No es fácil saber por dónde van a ir los tiros en 2031. Al final... A ver, es que en teoría Sergio incluso podría ser debería, más que debería serlo antes, ¿no? Yo a Sergio le veo más para 2029. Sí, para la de Estados Unidos, ¿no? Que hay entre Irlanda y 2027. Por los tiempos. Pero bueno, sí, 2029, 2031. Yo ya sabes que tengo un absoluto favorito para 2027. Sí. Yo creo que el capitán lo has dicho, sí, de Europa en 2027 va a ser Justin Rose. Estoy de acuerdo contigo. Y siempre y cuando Justin Rose no encuentre más gasolina ahí en que no hay que descartarlo. En el fondo no es muy grande lo que está haciendo Justin Rose, ¿no? Algún día, bueno, yo creo que más o menos lo vamos contando, ¿no?
y cantando, ¿no? Aunque sean fascículos, pero es muy bestia, ¿no? Porque yo, por lo menos, era uno de los que daba por hecho que él había cerrado su capítulo Rider en Roma, y además lo había cerrado brillantemente, siendo protagonista, dejando muchos momentos icónicos en aquella Rider de Roma. Y no, de repente él dijo, ¿y si ¿Y si una más? esto de Bethpage me pone a 100, esto de Bethpage? Y además comenzó a decirlo, o sea, no fue algo que tuviese guardado, ¿no? Dijo, voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentarlo otra edición más, ¿no? Y qué manera de intentarlo, ¿no? Es que está ahí muy arriba, no tiene mucho amor propio y aparte es un gran jugador, ¿no? No ha querido poner en un problema a Luke Donald, porque claro, si Justin Rose le dice a Luke, confía en mí, voy a llegar bien, claro, dame una de las 6 selecciones, no, está luchando a brazo partido por meterse entre los 6. No sé si lo va a conseguir, parece que no, pero cuidado con Justin Rose. Cuidado en los playoffs de la FedEx. Sí, cuidado. Vamos a ver qué pasa en los playoffs de la FedEx, que es lo que lo va a decidir todo, en realidad, al final. O sea, va a decidir la clasificación. Los 6 que se meten por puntos en la Ryder Cup Europa va a salir de los playoffs de la FedEx. Y ahí se van a tener que partir la cara, pues tú lo has dicho, ¿no? Justin Rose, Shane Lowry, Sepp Straka, los Hyogar, etcétera, etcétera. Ahí se la van a jugar. Creo que se fue muy escocido, Justin Rose de Royal Portrush, porque lo comentábamos, ¿te acuerdas, no? O sea, qué manera, qué determinación, ¿no? En su juego, en su manera de andar en el campo, y realmente no estuvo tan lejos. Ya no digo de ganar, digo de haber estado más en la pelea. Fueron 4 detalles y fueron un triple bogey, básicamente, ¿no? Aquel triple bogey, no sé si fue el sábado. Sí, fue el sábado. Fue el sábado. ¿no? Sí, el sábado. Lo mató, ¿no? Lo mató cuando realmente él ya estaba situándose en buena posición, ¿no? Para el asalto. Y yo creo que él tenía mucha ilusión en cerrar su clasificación Ryder en el último grande del año. Pero bueno, también por otro lado creo que ha hecho más que suficiente, ¿no? Ahora es simplemente que se mantenga a un buen nivel. Eso es. Y ya está, y ya está. Yo creo que creo que nadie lo va a dudar. Nadie creo que ya es uno de los 12. Que ya es uno de los 12. Sí, totalmente. Entonces, capitán en 2027 tenemos a Justin Rose. Claro, en 2029 dices tú que puede ser el turno de Sergio García. Es verdad, puede ser el turno de Sergio García. Que igual Molinari, igual Francesco Molinari, igual Eduardo Molinari. Tampoco hay tantísimos candidatos, en realidad, ¿eh? Tampoco hay tantísimos candidatos con esto de Leaf Golf, porque yo, sinceramente, tengo absolutamente amortizados a día de hoy a Lee Westwood, a Ian Poulter o a Graham McDowell, ¿no? Que eran 3 nombres, ¿no? Que hace 7 años nadie lo hubiera dudado. Bueno, hace 7 y hace 5. Antes de que empezara Leaf Golf, nadie hubiera dudado de que Westwood, Poulter y McDowell iban a ser capitanes de la Ryder Cup. Pero ahora yo ya la verdad es que creo que no, sinceramente. Tengo la sensación de que no van a ser capitanes de la Ryder Cup, salvo que esto cambie mucho, no sé. Mucho tiene que cambiar, ¿no? Entonces, sí, tenemos ahí Molinari, Francesco, Eduardo. Es que no hay muchos más, realmente, para el cargo de capitán que vayan a estar en una edad ya, digamos, en el 31 de 46, 47, 48, entre 45 y 50 años, ¿no? Que estén en ese momento, ¿no? Que normalmente suelen ser los capitanes. Así que, efectivamente, o sea, la candidatura de Sergio García es fuerte. Es obvio. Sí, es fuerte, pero tiene que terminar, está casi hecho, ¿no? Pero tiene que terminar de arreglar su situación y de cara al futuro, ¿no? Porque hay una regla no escrita, quiero decir, no es un requisito indispensable, pero sí es importante, ¿no? Todavía la capitanía del equipo europeo se le sigue... o sea, a los candidatos se les sigue demandando que estén en juego, ¿no? Que viajen, que aparezcan en torneos, que estén en juego, básicamente, ¿no? Que estén todavía en activo, ¿no? En activo y un poquito más que en activo, te quiero decir. Dando nivel. Sí, sí. Bueno, no es tan importante el hecho de dar nivel como sí que
Quiere decir que no vale una aparición en el abierto de tu país. Ya, que ¿no? el calendario Sino, sea continuado, que tengas un calendario que al final, más oye, o menos, sí, más o menos, sí. más o menos, que tenga cierta continuidad en el tiempo, ¿no? Cierta. Y claro, si tú estás en Leaf, eso no es fácil para alguien como Sergio, por ejemplo, ¿no? No es tan sencillo, ¿eh? Claro. Aunque yo lo veo muy posible, o sea, no debería haber grandes problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Leaf, vamos a ver qué pasa con contratos que vayan acabando. Yo creo que Sergio será en su día de los que renueven sin ningún tipo de problema en Leaf. Pero vamos a ver qué va ocurriendo vamos con a ver todo qué va esto, ocurriendo, ¿no? O sea, sí. Vamos a ver tiene que despejarse un poquito más el horizonte, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Igual uno de de esas cosas que deberían ocurrir es que si Sergio no está en esta Ryder, pues que pudiera acudir, ¿no? Para ayudar al equipo, por ejemplo, ¿no? Como asistente. Lo veo difícil, sinceramente, ¿eh? Lo veo complicado, pero bueno, igual es una manera también, ¿no? De ir asegurando también ese papel, ¿no? El de estar involucrado también en todo este tema de la Ryder Cup, más allá de intentar clasificarse, por supuesto, ¿no? Como jugador, pero puede ser una opción, acudir ahí como asistente, ¿no? De última hora a ayudar, ¿no? Al equipo también en Bethpage, con su experiencia, no lo sé, aunque no juegue. Sí, lo que está claro es que para gente como Sergio, y todavía más para Lee Westwood o Jan Poulter o G-Mac, como habías dicho tú antes. Y Stenson, que me faltaba también. Stenson, que ya saben todo lo que pasó. Van a tener que hacer esfuerzos reales, claros y concisos si quieren ser capitán de la Ryder. O sea, esto no va a ser como, bueno, ya me toca a mí y yo sigo mi vida y ya cuando me toque a mí mi año Ryder, pues aparezco por aquí y para allá. No. Van a tener que hacer esfuerzos concretos, demostraciones concretas de su intención, ¿no? Claro. Eso es a donde quiero llegar. O sea, que al final pues van a tener que compaginar dos calendarios. Ya veremos también cuál es el futuro de gente como Lee Westwood o Poulter en Leaf, que igual les queda poco, igual les queda muy poco. Totalmente. Eso también puede ocurrir perfectamente, ¿no? Y de qué manera pues ellos entrarían en el circuito europeo o no, van teniendo una edad también, los dos son bastante muy mayor que Sergio, significativamente más mayores que Sergio, por ejemplo. Westwood es senior ya. Westwood es senior. Sí. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de Westwood tiene 52, creo. 52 años. O sea, que cuidado. O sea, que efectivamente eso de... Igual lo que Westwood acaba haciendo es dejar Leaf y dejar la competición o... en fin, vamos a ver lo que hace, ¿no? Lee Westwood. Pero no es tan fácil ya que se vaya a reenganchar al circuito europeo, ¿no? Me imagino que más bien su mundo iría por el senior. Pero claro, en fin, hay muchas cosas que hay que aclarar porque ya veremos qué pasa con el PGA Tour Champions. No es tan fácil salir de Leaf y irte al PGA Tour Champions, entre otros casos porque tienes un año de sanción, ¿no? O sea que, bueno, que todo esto habrá que ir viéndolo, habrá que ir viendo también pues qué va pasando, ¿no? Con la situación de los jugadores de Leaf y la Ryder, en fin, es que realmente hay todavía muchas preguntas en el aire, ¿no? Y muchas cuestiones que no se han resuelto, digamos que se han dejado en el limbo, ¿no? En el limbo de los casos pendientes, ¿no? Y ahí están también, ¿no? La situación de los jugadores de Leaf con la Ryder, ¿no? Así que, en fin, que lo iremos viendo. Que precisamente, David, hablando de capitanes, hablando de... lo citabas tú al principio de este podcast, la entrevista, ¿no? De Manu Arenas con Colin Montgomery, ¿no? En Portugal, donde, por cierto, se ha anunciado la celebración del primer torneo de la historia del PGA Tour Champions fuera de Estados Unidos, en Europa, concretamente, ¿no? El primero en Europa va a ser en Portugal. A partir del año que viene, el Portugal Invitational se va a llamar y se va a disputar en Vilamoura. Y bueno, y con motivo de esa presentación y de ese anuncio, de esa noticia, pues estuvo allí Manu hablando con Ernie Els y con Colin Montgomery, siempre charlas muy interesantes, y precisamente con Montgomery habló mucho de Ryder Cup y de esa situación extraña, complicada, novedosa, porque no ha sido habitual en los últimos tiempos, de ver a un jugador o a un capitán como Keegan Bradley con muchas opciones de jugar la Ryder Cup. Y le preguntaba precisamente a Colin Montgomery que cómo veía la situación. Y él decía, hombre, pues no es fácil, no es una situación fácil, pero él apuesta a que, a ver, si Keegan Bradley es uno de los 12 mejores del equipo americano, pues tendrá que estar en Bethpage, porque en teoría tú te tienes que llevar a los 12 mejores. Entonces, eso de que no se puede elegir, o que si se elige va a quedar muy mal y se va a meter mucha presión, pues igual no está tan claro, ¿no? Por lo menos a ojos de una leyenda de la Ryder como es Montgomery. A ver,
es una manera de verlo y además yo creo que muy bien tirada, pero yo es que para mí no, en este asunto no hay grises, es blanco o negro. Yo creo que si Keegan Bradley se mete entre los 6 mejores, habrá dado una lección a todo el mundo y hará, bueno, ya que ellos luego resuelvan sus problemas, pero haría muy bien en un momento dado, yo entiendo, deportivamente, viéndolo con los ojos de un aficionado, si quieres, haría muy bien, ¿no? En jugarla y en ejercer esa labor de capitán-jugador, jugador-capitán. Sí. Ahora, si no se mete, yo daría paso a, ¿no? Porque precisamente, si precisamente algo no le falta al equipo americano son alternativas, ¿no? Las tienes de todos los colores. Eso es verdad. Fondo de armario tienen para aburrir. Sí, y parece que no, también habla de ello Monty, ¿no? Parece que no, pero oye, luego una Ryder exige mucho, y aunque es verdad que tú estás muy bien rodeado y que tienes unos vicecapitanes que pueden ir haciendo el trabajo, luego a la hora de la verdad, si tú estás jugando y tienes que acabar y ir decidiendo casi sobre ocurre así, en la radio los tiempos van muy rápidos y en las parejas de la mañana a la tarde es que no casi no tienes margen de tiempo para elegir, ¿no? Según se están, a ver, tú ya tienes un plan hecho, pero luego los planes pueden ocurrir cositas, claro, ¿no? Claro, y en función del resultado se pueden ir cambiando, sí, totalmente. Se puede cambiar algo, ¿no? No te digo sí, o sea, que es que pueden ocurrir cosas, ¿no? Y sinceramente sí que pienso que la dedicación plena de un capitán ahí es importante. Más allá del riesgo que corras si te has metido en el equipo porque estás entre los 6 primeros, que yo creo que ese riesgo sí que debería asumirlo. Claro. Aunque sea solo por como un gesto. Y como el remate a una lección que ha dado, ¿no? Yo era el capitán, yo soy un tipo muy veterano, yo todo lo que queráis, ¿no? Pero os prometí una cosa y la he cumplido, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, si no te metes entre los 6, yo me quitaría en medio. Pero bueno, oye, y no enredaría demasiado, ¿no? Porque es que además quizá no sea una cuestión que precisamente promocione el buen ambiente en un vestuario. Creo. Ya. Bueno, sí, es una teoría y la verdad es que tiene su sentido también, ¿no? El hacer eso. Lo que pasa que, claro, haciendo de abogado del diablo, si Keegan Bradley, claro, imagínate, ¿no? Si Keegan Bradley acaba en el puesto 11º o 12º de la clasificación, pues bueno, en un momento dado tampoco pasa nada, ¿no? Pero si acaba 7º, te deja fuera, pues no sé, si al final estamos de acuerdo que tú has sido el 7º mejor, pues igual también estás perdiendo un poco de peso en el equipo, pero también es verdad lo que tú dices, ¿no? Tampoco pasa nada porque el número 13 de ese ranking es buenísimo, ¿no? Al final tiene donde elegir el equipo americano, ¿no? Lo que sí dice Montgomery, y creo que es muy interesante, David, es porque al final, bueno, más o menos deja entrever una noticia. Es verdad que es un rumor, ¿no? Él no lo confirma. Él dice, he escuchado, ¿no? O sea, un rumor, vamos, algo que circula, digamos, en los ambientes del golf, ¿no? Y en las trastiendas de todos estos jugadores, que desvela, ¿no? Deja entrever que si Keegan Bradley finalmente juega, no se descarta que sus labores de capitán pues las ceda. Diga, bueno, pues, oye, si yo voy a jugar, como tú dices, ¿no? No voy a estar pendiente, hay muchas cosas que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues el capitán o los capitanes van a ser otros. Y ahí habla de Jim Furyk, que eso más o menos hasta se intuía cuando se eligió a Jim Furyk como asistente. Bueno, pues es alguien que ya ha sido capitán en Europa, etcétera, etcétera. Pues como que cuadra, ¿no? Que si Keegan Bradley es jugador, pues que Furyk asuma más galones. Pero es que también desliza el nombre de Tiger Woods, del que no se ha hablado últimamente mucho o prácticamente nada en cuanto a la Ryder, pero Montgomery dice, he oído que si finalmente Keegan Bradley juega y tal, pues igual es Tiger Woods el que asume, en cierto modo, ese papel preponderante, ¿no? De, vamos a decir, capitán en la sombra a lo mejor, o capitán alternativo, si Keegan Bradley no puede estar en el día a día. Y eso sí que es una noticia, que deja ahí, por lo menos es un rumor noticia que deja ahí en el aire Colin Montgomery, que puede ocurrir. Sí, claro que puede ocurrir, ¿no? Tampoco se ha hablado de la posibilidad porque esa es otra. Tú al final te metes en el equipo, eres el capitán, ¿y cuántos partidos juegas? No es lo mismo jugar 5 que jugar 2. Claro. No tiene nada que ver, ¿no? Y esa es una cuestión muy, muy importante y muy delicada. Fíjate, es la cuestión que es más delicada de ver y a la que menos trato hemos dado.
Es verdad. Vale, me he metido en el equipo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me alineo en el foursome, en el fourball, en el foursome, en el fourball y en los individuales, por su... Pues no sé. Sí, no. sí, sí, no o es no, fácil. o como me he metido y entonces tampoco termino de creer en esto y me alineo en 2 puntos, Claro. solo 2 puntos, el individual y 1 por pareja. O cómo se hace eso, ¿no? Es complicado, ¿eh? Sí, Es sí, sí. complicado. Y hasta con quién juego. Es complicado y hasta con quién juego, ¿no? Hasta elegir la pareja puede ser un tema delicado y complicado siendo el capitán, siendo tú el que tienes que tomar la decisión, claro. Sí, son muchos detalles complicados que ya veremos cómo se resuelven, pero que se están decidiendo ya prácticamente, David, porque es que no queda nada, queda muy poco para saber ya el equipo Por eso americano. te digo que si al final tú te has metido entre los 6 mejores, tienes las manos menos atadas, creo yo, ¿eh? Incluso a la hora de alinearte en 4 puntos. Claro, Es decir, claro. perdonadme, chicos, es que os lo he demostrado. O sea, que es que yo soy el 5º mejor en una selección potentísima, ¿no? Entonces me alinearé donde yo crea conveniente y si son 4 puntos, son 4, ¿eh? O sea, no Sí, sí. dejaros de tonterías, ¿eh? Ahora, si quedas en el 9º y 4 puntos o en no sé qué, Claro. ya empiezan los líos, creo, ¿eh? Sinceramente lo creo. Sí, no va a ser una situación sencilla y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo acaba, porque ya decimos, es tramo final, quedan 2 torneos regulares del PGA Tour y los playoffs, los 3 torneos de los playoffs de la FedEx Cup y ya está. Y ahí ya vamos a saber equipo, elecciones, vamos a ver si va a haber capitán alternativo, si no lo va a haber, si Keegan Bradley, en fin, muchas cosas que todavía quedan por resolverse y que realmente son interesantes y que pueden marcar el desarrollo de la Ryder Cup de Bethpage. Tenemos hablábamos de Colin Montgomery, de Ernie Els. Bueno, tenemos esta semana Major de los senior, Major de más de 50 años, que es el Open, el British Open. Siempre es así, ¿eh? Primero se celebra el Open y la semana siguiente es el Open Senior. Bueno, pues en este caso, esta semana, en Sunningdale, en un templo absoluto, tiene lugar el Senior Open, que evidentemente ahí estamos a tope con Miguel Ángel Jiménez, pero que es un senior, es un Open Senior especial, ¿no, David? Precisamente por esa sede de Sunningdale, ¿no? Bueno, no, es especial a nosotros. A ver, hay un reportaje que hemos publicado en Tengo esta semana, sí, y que también publicamos prácticamente muy parecido, ¿eh? De hecho, hace 5 años. De hecho, hemos hasta respetado algunos párrafos enteros, ¿no? Varios párrafos enteros. Hemos añadido más cosas, más datos, más tal. Pero que es... Bueno, son esas historietas que a nosotros nos gustan, pero que creo que es muy interesante también para la gente que tenga tiempo y ganas de seguir la retransmisión, ¿no? Que, por cierto, Movistar creo que lo va a dar, sí, ¿no? Sí, lo va a dar. Lo va a dar, va a tener una cobertura especial del Senior Open. Va a tener Open, una cobertura muy interesante, ¿no? Pues creo que es muy precisamente eso, muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un campo, es de los pocos campos donde uno realmente puede trasladarse a 100 años atrás, ¿no? Tantas veces hablamos de esto, un poco la melancolía, ¿no? Que te da, que sí, que tú sabes que estás en un campo que tiene ya 120 años, pero que esos campos han ido todos pues evolucionando, cambiando. Sunningdale también, ¿no? Ha tenido sus acondicionamientos y sus ligeros cambios, pero es el que menos. Verdaderamente, viendo esta semana jugar a estos jugones en Sunningdale, te puedes hacer una idea de qué tipo de campo jugaba, por ejemplo, Bobby Jones, ¿no? En 1926, ¿no? Hace 99 años, Bobby Jones jugó en Sunningdale una clasificatoria para el Open de ese año, que finalmente ganó, además, en Royal Lytham, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos gusta tanto esta historia? Porque Bobby Jones asegura, con una rotundidad que verdaderamente no es habitual, sí, que jugó allí la mejor ronda de su vida de golf, ¿no? Y está bastante bien documentada por el propio Bobby Jones, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos hace 5 años y hemos hecho esta semana es recuperar, ¿no? Todos los detalles, los datos, porque verdaderamente son apasionantes, ¿no? Y una vez más hemos vuelto a comprobar que efectivamente el Sunningdale que van a jugar Jiménez y compañía esta semana pues era un campo de 6.000, es un campo de 6.600 yardas, y el que jugó Bobby Jones pues estaba en torno a las 6.500, y verdaderamente tú, porque se puede hacer, ¿no? Tú comparas la tarjeta oficial, digamos, del Sunningdale 2025 y el Sunningdale
1926, y es que hay hoyos que están prácticamente clavados. Es impresionante. Clavados. ¿Alguna transformación habrá habido en algún bunker, en algún green? Pues es muy probable. No lo podemos asegurar ni que sí ni que no. Pero bueno, por sentido común, en un siglo, pues alguna transformación habrá habido. Pero si de algo se precia en Sunningdale es de que transformaciones de las justitas. Es algo que llevan muy a gala, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y bueno, todos los detalles que son, insisto, una retahíla y muy, muy impresionantes, muy apasionantes, están ahí en ese reportaje. Tendrá usted que hacerse suscriptor, señor. Si es que no lo es. Si es que no lo es. Que eso ya es. Que quedan pocos. Por hacerse suscriptores de Tengol. Pero oye, que se hagan, que nosotros encantados. Pero sí, tendrá que hacerse suscriptor. Bueno, simplemente un dato. El récord del campo de Sunningdale en aquellos tiempos era de 70 golpes. Bobby Jones en aquella vuelta, sin meter un solo pad, como dicen ellos, ¿no? Como dicen los buenos. Oye, de verdad que no, fue una vuelta donde hizo 66 sin meter un solo pad. Luego, como está tan documentada aquella vuelta, te das cuenta que efectivamente se metió un pad de más de 3 metros en toda la ronda, ¿no? Y cogió 17 greens en regulación. Una locura. Bueno, eran otros tiempos porque el campo medía más o menos lo mismo, pero Jiménez no va a estar dando de segundo golpe el mismo palo, no va a estar pegando el mismo palo que pegaba Bobby Jones. Eran otros tiempos. Ahora se hace mucha más distancia, ¿no? Materiales, etcétera, ¿no? Es donde Bobby Jones pegaba... Es que pegó muchos hierros 4, por ejemplo, ¿no? Es impresionante. Por eso él estaba tan absolutamente emocionado, ¿no? Porque era un campo largo para la época donde él lo clavó, ¿no? Lo clavó. A ver cuántos hacen menos de 66 golpes esta semana. Vamos a ver, ya, aunque solo sea por curiosidad. A ver cuántos ganan, entre comillas, Bobby Jones. Que aquel Sunningdale era par 72. Sí. Porque doy yo el 1 seguro y el otro creo que es el 10, no me hagas mucho caso, no lo recuerdo con exactitud, se juegan como par 5 y ahora se juegan como par 4, ahora se juegan como par 70. El campo es el mismo, pero se juega como par 70. O sea que Bobby Jones hizo 6 menos, vamos. Si hizo 6 menos en un par 72, contaría como 4 menos. Exactamente. En el par 70. Vamos a ver cuánta gente se hace 4 menos, cuántas veces esta semana. Objetivo, ganar a Bobby Jones. Se llama el Senior Open de esta semana en Sunningdale, que desde luego es es uno de esos escenarios bastante míticos, ¿no? Del British Open, de las clasificatorias y del golf inglés en general, ¿no? Así que bueno, ahí queda eso y ahí veremos en cuanto a la parte deportiva, vamos a ver qué es capaz de hacer Miguel Ángel Jiménez, que obviamente parte como uno de los grandes favoritos en ese partido absolutamente estelar con Ángel Cabrera y con Ernie Els. Tú ya sabes que Bobby Jones, lo hemos aquí entre eso, en conversaciones de barra de bar, lo hemos dicho varias veces y tal. Bobby Jones es como mi preferido. ¿Y el tuyo cuál es? De la historia, ¿no? O sea, ¿con quién? Pues nunca me he respondido a esa pregunta, si te digo la verdad, David. O sea, nunca me he hecho esa pregunta y nunca me la he respondido. No sabría muy bien qué decirte, la verdad. O sea, preferido... Bueno, me parece apasionante y muy interesante toda la historia de Ben Hogan, la verdad. Me parece alucinante toda la historia y todo lo que fue y todo lo que supuso y el accidente y la vuelta y en fin, todo eso, ¿no? Pero sí, seguramente si me tuviera que quedar con alguno, igual es probable que dijera Ben Hogan, sí, es posible. Es posible. Sí, creo que es una gran elección como icono de mejores golfistas de la historia. Estoy hablando incluso técnicamente, ¿no? Bueno, y por más cosas, ¿no? Pero yo si solo pudiese elegir a un nombre para jugar con él una ronda, creo, o sea, viajar en el tiempo y jugar, o ya no jugar, sino porque al final acabas molestando, ¿no? Pero acompañarlo, ¿no? Acompañarlo y poder ir charlando con él, por ejemplo, creo que al final elegiría a John Tom Morris. Sí, creo al joven, sí. Fíjate. Sí. Sí. Me da mucha curiosidad ese personaje también porque verdaderamente fue la primera gran estrella de la historia del golf. Sí, es verdad. Estrella tratada como estrella en los bares y tabernas. Te quiero decir, ¿no? Como se trata a las estrellas. Sí. Sí, de que entraba y le invitaba a todo el mundo a una pinta, y a lo que fuera. Por ejemplo. Sí. Y que se hacían fotos con él. Si alguien llevaba
algún tipo de cámara o algún instrumento. O se hacían dibujos con Young Tom Morris. Le pedían autógrafos a Young Tom Morris, ¿no? Sí, pues está bien, la verdad que está bien. Solo por el hecho también de irse a aquella época y ver cómo jugaban, ¿no? Y cómo eran los campos, y cómo eran los greens, y cómo era en fin, todo eso, ¿no? Todo eso, la verdad es que sería una pasada. Es un buen plan. Siempre lo he pensado, ¿eh? Se nos vendría un poco el mundo abajo viendo jugar no sé, a los Morris, ¿eh? Sí. O viendo jugar a los primeros ganadores del Open. Se te caería un poquito el mito. ¿Por qué? ¿Porque no jugaban tan bien? Okay. Claro, o sea, dices, bueno, sí, claro, esto es de otra manera, sí, bueno. O es todo lo contrario, o realmente dirías, bueno, no, esto es de locos. Yo al final siempre me he cantado por la segunda. Creo que realmente te quedarías pasmado de cómo podían llevar la bola en X golpes a tal sitio y meterla en un agujerito, con los medios, los campos y el escenario, vamos, y las herramientas que tenían. Yo creo, siempre me he cantado por lo segundo, al final, ¿no? Diciendo, no, yo creo que te quedarías pasmado verdaderamente. Diría, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Cómo son capaces de hacer algo así, ¿no? Pues sí, seguramente van más por ahí los tiros, ¿no? La verdad es que sí, debe ser algo alucinante. Hubiera sido bonito, que eso se pudiera dar, ¿no? El verlo, ¿no? Verlo en directo, ¿no? Y ver cómo fue. Pero bueno. En fin, que ya ven, que no faltan temas ni faltan argumentos, como estemos en el mes debería haber un campo, precisamente en Escocia o en Inglaterra, si me apuras, donde se reprodujeran al milímetro aquellas condiciones, ¿no? Como yo creo que además como gancho turístico lo tendría todo. Creo que triunfaría ese negocio. Exacto, o sea, sí, con las mismas bolas y con los palos que ellos usaban. Exactamente. Los palos, las bolas, tratar de reproducir, evidentemente todo perfecto, o sea, no lo sacarías gemelo, ¿no? Pero tratar de llevarlo al límite, cómo eran los campos, cómo eran aquellos greens. Exacto. Que es algo de lo que yo nunca he encontrado documentación, tampoco es que la haya buscado a muerte, ¿no? Pero cómo eran verdaderamente aquellos greens, ¿no? Sí. Cómo eran las calles, cómo eran los bunkers, buscar la manera y poder llevar allí a Rory McIlroy a jugar y decir, a ver qué sois capaces aquí. Claro, a ver qué sois capaces de hacer, ¿no? A ver hasta dónde llegáis, ¿no? Pues sí, la verdad es que estaría muy bien y bueno, sería un éxito absoluto, vamos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ahí la gente se pegaría por jugar, ¿eh? Bueno, seguro. Yo no tendría no tengo ninguna duda de que eso sería... Evidentemente tendrías que jugar con palos alquilados, claro, que fueses ya un fricazo con dinero y que no que tú te has hecho, o sea, has cuadrado la misma bolsa que la de Old Tom Morris, ¿sabes? Pero bueno... Obviamente en aquel lugar habría una serie de juegos de palos, docenas de ellos, para que la gente jugase exactamente así. Ya la ropa y eso me da más igual, fíjate. Tampoco estaría mal que la gente se caracterizara de... Hombre, debería ser. Siglo XIX. Debería ser. Siglo XIX. Debería ser, porque también tenía su dificultad. Yo eso de verdad, de verlos ahí pegando bolas con los abrigos y los chaquetones. Cuando les ves puestos en el Tier 1, ¿verdad? Esas fotos sepia que les ves puestos en el Tier 1 y dices, pero ¿y cómo le pegáis? ¿Cómo se mueve? Con esas chaquetas, claro. Con esas chaquetazas que lleváis puestas. ¿Cómo es capaz de girar y desgirar con eso, con el armatoste que lleva encima, ¿no? Bueno, pues son capaces, lo consiguen. La verdad es que es bonito, es muy bonito y ojalá se pudiera dar eso alguna vez, ¿no? Que nada, que tenemos un fin de semana interesante, que ya lo ven, lo que les estamos contando, y aparte pues tenemos el Scottish Open femenino con 7 españolas ahí compitiendo, vamos a ver, torneo cosancionado. Yo creo que va siendo hora, David, de que gane una jugadora del Ladies European Tour. Sé que es difícil, pero va siendo hora, recuerden, es cosancionado, circuito europeo y PGA Tour, y LPGA Tour. De momento, siempre han ganado en todos los años cosancionados de 2017 jugadoras del LPGA. Obviamente es porque hay una diferencia de nivel, pero me gustaría que algún año se rompa eso, ¿no? Y veamos una victoria de una jugadora del Ladies European Tour ahí sacando pecho, ¿no? Diciendo,
que aquí estamos también nosotras, ¿no? Y por supuesto para ver a Lotte Wad, ¿no? Lotte Wad, primer torneo profesional de esta golfista inglesa, y la ponen con Charlie Hull y Nelly Korda, por si no quería presión, ¿no? La joven golfista inglesa, que tiene una pinta extraordinaria, ¿no? Vamos a ver qué es capaz de hacer esta Tiene semana. una pinta Solheim que echa para atrás, ¿no? Sí. Pero ya mismo, el año que viene, tiene pinta de Solheim, Así que nada, ahí tenemos también torneo del PGA Tour, donde hay muchas cosas en juego. Adam Scott, que se está jugando entrar en los playoffs de la FedEx Cup. Y no solo Adam Scott, también Tom Kim, Mas Homa, o sea, jugadores con nombres importantes que tú dices, si estos están metidos en los playoffs de la FedEx, no están metidos. Tienen que conseguirlo en los 2 torneos que quedan, el 3M Open y el Wyndham. Así que mucho en juego. Y por supuesto también torneo de Leaf Golf en Inglaterra. Así que nada, que tenemos muchas cosas este fin de semana y muy pendientes, David, muy pendientes del europeo femenino individual. El año pasado ya dimos la campanada. Las chicas, bueno, es que lo vienen dando tantas veces, tantos años y en tantos torneos, que esta semana hay que apostar también por ellas. El inicio de Andrea Revuelta espectacular, tarjeta de -7 y ya está colocada en segunda posición. Torneo a 4 días, stroke play, es el campeonato de Europa. Y la que gane se clasifica para el British. O sea que no es ninguna tontería, ¿no? Donde ya tenemos, por cierto, David, en ese British a 2 amateurs clasificadas. Paula Martín, que se clasificó como ganadora del British Amateur, y Carla Bernat, que se clasificó como ganadora del Angua. Así que podríamos tener a una tercera amateur. Imagínate, vamos. De loco. Estaría muy... Bueno, sería otro reflejo más, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con el femenino, del que seguimos esperando la gran eclosión. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! Pues no hay más que decir. Que hasta el lunes que viene. Muchas gracias. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.